al Eterno por su bondad. Vamos a darle gracias a Yahweh por su amor, por su misericordia. Vamos a levantar acciones de gracia por todas las bendiciones, por la bendición de nuestros hermanos, la familia Pinto. Y digámosle juntos: Padre, muchas gracias, Rey. Muchas gracias por todas tus bondades, por todos tus privilegios, por todo tu amor, toda tu gracia. Gracias por la bendición de nuestros hermanos, de mi hermana Margarita, de mi hermano Marco, y todos nosotros como congregación y familia nos gozamos, Padre, de tu bendición para con ellos, para su casa, para su hogar, Señor. Padre, te rogamos tu protección, tus cuidados sobre nuestra pastora y nuestros hermanos allí en el proyecto. Y a nosotros tu bondad, tu gracia, dándonos el privilegio de entrar en tu presencia, Señor, presentarnos delante de usted en esta hora y poder reposar nuestras almas de todo afán, de toda fatiga, de todo cansancio, y podamos recibir tu palabra que nutre, que llena, que satisface, que da vida. En el nombre de Yeshua nuestro Señor te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, nosotros estamos siguiendo un estudio de la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, y hoy corresponde el capítulo 5. Siempre nosotros debemos de tener en nuestro pensamiento, cada vez que iniciamos este estudio, en nuestro pensamiento el hecho de el por qué se escribió esta carta. Recordemos que hay una congregación en Roma, la capital del imperio, que es totalmente pagano, y esta congregación se esfuerza en buscar del Eterno. En medio de una sociedad totalmente corrupta, idólatra, perversa, ellos quieren acercarse a Yahweh, al Eterno, y están recibiendo el nuevo pacto. Y de inmediato vienen los tropiezos, viene la resistencia por parte de aquellos que son judaizantes y quieren poner normas adicionales a las que el Eterno establece. El propósito del apóstol Pablo y del Eterno a través del apóstol Pablo es dar directrices claras para que su pueblo sepa cómo vivir en medio de esta sociedad en la cual están. Y para ello necesitamos tener entendimiento de quién es Yahweh, qué hizo por nosotros, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, cuál fue nuestra condición, para poder obedecer, para poder seguir adelante, para no desmayar. Entonces vamos a dar lectura al versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5. Dice las Escrituras: justificados pues por la ley, tenemos más para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo explica algo muy importante y fundamental que nosotros también debemos de atender, y explica cómo es la entrada al pacto. Dice el versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Lo que
el Eterno a través del apóstol Pablo nos instruye y nos dice es que la entrada al pacto, el ingreso para entrar en pacto con el Eterno es Yeshua. Es el mismo Yeshua. Pero oído es la entrada. Cuando nosotros entramos en pacto, hay unas normas, hay unos reglamentos para poder permanecer en ese pacto. Recordemos que por qué fue excluido la casa de Efraín o Israel. ¿Por qué fueron excluidos? Porque violaron el pacto reiteradamente. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor nos dice es que por medio de Yeshua, nosotros tenemos entrada a ese pacto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, el mismo Mesías, el mismo Yeshua lo afirmó. Él dijo, yo soy la puerta. Sin perder allí esta porción, vamos a San Juan capítulo 10, versículo 9. San Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, allí vemos claramente cómo el mismo Mesías dice, yo soy la puerta. Y lo asegura, el que por mí entrare será salvo. Él es el ingreso. ¿Qué era lo que sucedía? Debemos de recordar. Habían judaizantes, personas que habían impuesto sus leyes, sus normas, las tradiciones de los ancianos, las tradiciones del pueblo, y querían que los que se acercaban cumplieran sus tradiciones, hicieran lo que ellos tradicionalmente venían realizando, e incluso muchas de esas tradiciones van en contra de la misma ley. Y eso es lo que nosotros debemos atesorar y entender. Como ejemplo, vamos a mirar una de las tradiciones y eso es a lo que nosotros debemos de estar atentos. Se viene la celebración de trompetas y las escrituras dicen que es el primer día del séptimo mes. ¿Y cuándo es el primer día? Cuando hay luna renovada. Allí empieza el primer día del mes. Pero ya la casa de Judá estableció una fecha que no tiene nada que ver con esa señal que ha puesto el Eterno. Nosotros para establecer ese día tendríamos que esperar a la luna, cuando sea luna nueva, astronómica, y esperar a que empiece la renovación para dar inicio a ese día. Pero ellos ya tienen una fecha. ¿Cómo establecieron esa fecha? Por sus tradiciones, por las tradiciones de los ancianos, por lo que ellos han venido realizando durante mucho tiempo atrás. A esas cuestiones es a las que nosotros debemos de estar atentos, y eso precisamente era lo que una de las cosas que el apóstol Pablo estaba advirtiendo al pueblo. Entonces, lo importante es que, dice el Señor a través del apóstol Pablo, déjelos que entren, no les impida que entren, porque para eso vino Yeshua. Él es la puerta. Que ingresen al pacto, y ya dentro del pacto, renovando el pacto, entonces ya comienza a haber esa transformación. Ahora leamos el versículo 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces aquí el Eterno a través del apóstol Pablo hace una descripción del proceso de crecimiento que debe realizarse en todo aquel que se dice ser pueblo de Yahweh. Este es el proceso que debe estar presente en nosotros. Y como fin, dice, la parte final dice, y la esperanza no avergüenza, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El propósito de ese proceso es nosotros experimentar el amor de Dios. Ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por ese amor yo tengo la facultad de iniciar y continuar este proceso de crecimiento que ya lo vamos a analizar. Es un proceso de crecimiento donde yo como individuo, como familia, debo de crecer, debo de madurar. Pero el crecimiento y la madurez no es porque yo lleve, por ejemplo, en mi caso, 25 años leyendo las escrituras, ni lleve 15 años congregándome en X o Y congregación. Aquí vamos a mirar cuál es el proceso. Entonces, primero, dice el Señor a través del apóstol Pablo, y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Primero, aparecen las tribulaciones. ¿Y qué dice el apóstol? Nos gloriamos. ¿Qué es gloriarse? Es decir, bien, porque esto es prueba, estoy creciendo. Alguien decía, cuando en su vida como creyente no suceda nada, preocúpese, porque si el enemigo no lo acecha, no lo ataca, no lo ronda, no busca la caída, es porque está haciendo lo que el enemigo quiere que usted haga. Entonces, eso es lo primero, la tribulación. Y en la palabra que aparece aquí en tribulación en el texto griego es la 2347 y traduce literalmente presión, estrechez, rayando en la angustia, en la persecución. Y eso es exactamente lo que el pueblo del Eterno, cuando ingresa a obedecer sus leyes, cuando entra en pacto con Él, cuando es restaurado en su comunión con el Eterno, empieza en ese proceso. Es falso que cuando nosotros empezamos a obedecer sus mandamientos, su palabra, todas las cosas van a ir color de rosa. En ninguna parte de las escrituras dice eso. ¿Qué dijo Yeshua? Sin perder allí vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice la escritura, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire que ni siquiera dice pocos son los que entran. Son pocos los que la hallan, o sea que son menos los que deciden entrar.
Yo pensando en estos textos hace tiempo atrás, meditaba en que dice el Señor que amplia y espaciosa la puerta. ¿Sabe yo cómo me imagino esa puerta? Yo me imagino esa puerta de la perdición tan grande que uno no ve la puerta, que no se ve. Uno piensa, ah, no, sí está la puerta de la perdición. No, no se ve. Como a veces lo dibujan en algunos dibujos, valga la redundancia, donde se muestra la puerta y como que entrando. Yo pienso que es tan ancha y tan alta, tan grande, que la gente entra por esa puerta sin siquiera darse cuenta, sin siquiera percibir que está en camino a la perdición, porque son muchos los que ingresan. Y nosotros debemos de considerar y tener atención y cuidado. ¿Qué puerta estoy ingresando? ¿Y por dónde estoy caminando? Y si estoy en el proceso que dice el Señor a través del apóstol Pablo, si he ingresado en pacto y empiezan las opresiones, las dificultades, por obedecer a Yahweh, por obedecer sus mandamientos. Ahora, mucha atención, no confundamos las dificultades con la ausencia de bendición de Yahweh. Nosotros a veces pensamos que la bendición de Yahweh es que a mí no me suceda nada, pero Dios puede bendecir y en medio de la situación, por ejemplo, cuando Israel desobedeció y estaba en el desierto, estaban en disciplina, pero recibían la bendición, recibían la provisión diaria, recibían el alimento, el sustento, su ropa, dice la escritura, nunca se envejeció. Pero a veces confundimos la bendición con que Yahweh tiene que cumplir todos mis deseos. No. Hay situaciones por las que nosotros sufrimos estrechez, dificultad, pero es por obedecerle a Él. Y es porque en muchas ocasiones va en contra de nuestros anhelos, de nuestros sueños, de lo que nosotros creemos que debería ser lo correcto. Entonces, lo primero que debe presentarse en la vida de un creyente en el Eterno, miembro de su pueblo, es enfrentar las dificultades. ¿Por qué? Porque es ir en contra del sistema, es ir en contra de lo que ha establecido el mundo y ha establecido el enemigo, como dice la hermana Concepción, el antidiseño. Y es ir en contra de eso, porque ese diseño va en contra del Eterno. Lo segundo, sigue diciendo, versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, cuando somos atribulados, cuando estamos entrando por la puerta estrecha, cuando seguimos el camino estrecho, ¿qué sucede? Eso produce paciencia. ¿Qué es paciencia? En el texto original griego está como el Strong 5281 y es huponé. Y es resistencia, es la capacidad de soportar y ser constantes, perseverantes, permanecer. ¿Cuál es la gran debilidad y dificultad que ronda hoy en día en medio de nuestra sociedad a nivel global? Precisamente esto, la perseverancia, la constancia, a todos los niveles. Los líderes hoy son enemigos de
de Julanito porque están en contra de sus posiciones, de sus principios, de lo que sea. Y a los meses o a los días ya son amigos y están juntos y gobiernan juntos y hacen planes juntos. Y así sucesivamente a todos los niveles de la esfera social. No hay principios, no hay integridad. ¿Y qué es lo que produce la prueba en nosotros según esto? Paciencia, perseverancia, que seamos constantes, que ya no seamos, como dice las escrituras, niños fluctuantes por doquier enseñanza o doctrina, sino que como conocemos a Yahweh, conocemos que su palabra es verdad, conocemos que sus leyes son eternas, sabemos y hemos experimentado que en medio de la estrechez, que en medio de la opresión, que en medio de la dificultad, Él ha salido victorioso, Él ha salido a nuestro respaldo, Él ha sido nuestro socorro. Entonces nosotros hemos crecido en paciencia, en constancia. Ese es el segundo punto. Y sigue diciendo la escritura. Y la paciencia prueba. Tremendo. Tremendo. ¿Qué es prueba? Experiencia, evidencia. Ya tenemos una evidencia de nuestro caminar en Él. Mira el proceso, viene la estrechez, viene la dificultad, entramos en pacto, obedecemos, vienen los ataques, vienen las dificultades, pero nosotros seguimos constante, obedeciendo al Eterno, fieles a Él. Eso genera que nosotros seamos íntegros y como consecuencia viene una evidencia, una prueba, un testimonio de que verdaderamente somos pueblo. No es suficiente decir que yo soy pueblo de Yahweh. Las escrituras nos dice necesitamos crecer y dar evidencias. ¿Cómo es esa evidencia? Que yo soy constante, como los dos puntos anteriores, yo soy constante a pesar de la estrechez. Porque como nosotros decimos aquí en Colombia, porque cuando todo va sobre ruedas, todo el mundo es fiel y todo el mundo es obediente y todas las personas hacen lo que el Eterno diga mientras no haya dificultades. Pero ¿qué pasa cuando hay dificultades? ¿Qué sucede cuando las cosas no resultan como nosotros pensamos o creemos que deberían de resultar? Allí es donde se evidencia la prueba. Allí es donde se evidencia el testimonio si verdaderamente estamos creciendo o no. Y esa prueba produce esperanza, dice el versículo 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué es esperanza? Es confianza. Es saber esperar en Él. Pero esta palabra, elpis, que es la palabra griega, no es solamente cuando yo me siento a esperar y me quedo dormido allí esperando a que algo suceda o a que alguien llegue. Inactivo, exactamente. Esta palabra elpis implica expectación, implica expectativa, implica una esperanza, una espera, pero activa, caminando, haciendo, emocionado de esa espera. ¿Sí? Ahora, esa esperanza es que el cumplimiento de la palabra del Eterno. El cumplimiento de la palabra de Yahweh. Y nosotros sabemos muy bien que Él es fiel,
verdadero y cumplirá su palabra. Sí, nuestra hermana Alba pone un ejemplo de la confianza que se tiene con el empleador cuando incluso llega la fecha del pago y no se cancela o no le pagan. Que se tiene la esperanza, la expectativa de que al siguiente día o a los 2 días ya le cancelen los honorarios. E igual si el empleado sigue laborando, sigue trabajando. Entonces, ¿cómo estamos esperando nosotros el regreso de el Mesías? Ya viene trompetas. Y trompetas es la anunciación de su venida. Entonces, son aspectos. Esto es el proceso de crecimiento que debemos de estar nosotros ejerciendo. ¿En cuál de estos puntos vamos? Y preguntarnos. Entonces, este es el proceso que el Eterno demanda. Y mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33, que es en concordancia con esto, con lo que el apóstol Pablo dice. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que en ese proceso nuestro de maduración, que se implica en estos pasos, vamos creciendo, es porque es el plan del Eterno, porque estamos en medio de una sociedad que está en contra del orden que Yahweh ha establecido. Y eso es lo que nosotros debemos entender. A veces nos frustramos, nos enojamos, pero cómo es que no entienden, pero cómo es que si están claro, pero mire la bendición. Pero es que las personas están anonadadas, están enajenadas, están embelesadas con el sistema. El sistema realiza todo lo que esté a su alcance y tienen cantidades de recursos para que las personas de nuestra sociedad permanezcan en ello. Y cada vez va a ser mayor, digámoslo así, el embelezo con las cosas. Por eso la necesidad de nosotros estar atentos. Volvamos a Romanos capítulo 5 y vamos a dar lectura al versículo 6 al 8. Dice, porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías, el Cristo, murió por nosotros. Hermanos, aquí hay un aspecto fundamental que nosotros debemos analizar y reflexionar. Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que sí somos pecadores, que sí somos malos, que sí, pero de una forma como somos pecadores, pero no tanto. No, Dios como que de alguna manera está como obligado a perdonarnos porque de todas formas yo he hecho obras buenas o yo he hecho cosas buenas. Y a veces pensamos que, que ese razonamiento
como que nos libra a nosotros y tratamos de, ¿cómo le podemos llamar a eso? Como de apaciguar nuestra conciencia, porque no entendemos la gravedad del asunto. Pero el mismo apóstol Pablo nos hace entender cuál era nuestra condición. Porque en muchas ocasiones, como reitero, pensamos que nosotros somos casi que buenos. Pero mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Vamos a Efesios capítulo 2, y a eso es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, que éramos pecadores y que en ninguna manera Yeshua tenía el por qué dar su vida por nosotros, que no hemos hecho nada bueno como para que Él lo hubiera hecho. Y Él lo dice, quizás alguno osara dar su vida por una persona buena, quizás, pero nosotros no éramos de esas personas. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13. Y eso es para nosotros recordar quiénes éramos. Y también entender quiénes somos ahora. Mire lo que dice Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, habla a los gentiles, a los expatriados, a los que pertenecen a la casa de Efraín que están regresando, pero también a los que no han sido pueblo, pero quieren ser pueblo. Sienten en su corazón. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías. Oigan bien, sin el Mesías. Y de ahí para allá, sin estar, sin el Mesías, viene la condición en que estábamos. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, nada que ver con ser pueblo. Y alejados, lo peor, alejados a los pactos de la promesa. Dios no tenía absolutamente nada que ver con nosotros. Esa era nuestra condición. Y sigue diciendo, por consiguiente, sin esperanza, o sea, ¿qué íbamos a esperar? La ira de Dios. No teníamos nada más que esperar. Y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. No éramos buenecitos, ni habíamos hecho absolutamente nada bueno delante de Él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si somos gentiles o éramos gentiles, pues ni siquiera teníamos esperanza alguna. Pero si fuésemos de la casa de Efraín, habían dado carta de repudio, Yahweh, y ya no se podía volver a hacer pueblo. Es más, tenían más esperanza los gentiles que la casa de Efraín. ¿Por qué? Porque Yahweh le había dado carta de repudio, y en el momento que le dio carta de repudio a Israel, a la casa de Efraín, ese fue el fin para Efraín. No había vuelta atrás. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Vamos a Deuteronomio capítulo 24 para recordarlo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Presten atención. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y recuerde que el pueblo
entró en pacto matrimonial en Sinaí, sigue diciendo, si le agradare y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida ella de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Sigue diciendo el versículo 3. Pero si la aborreciere este último, o sea, su segundo esposo, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o sea, ya lleva dos divorcios, el primero se divorció, el segundo también le dio carta de divorcio, y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, si murió el segundo esposo, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. ¿Sí? ¿Entendemos el concepto? Yahweh se casa con Israel. ¿Sí? Pero Israel peca. No un pecado. Peca y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y sigue violando los mandamientos y sigue no guardando Shabbat y sigue no guardando las fiestas y levanta ídolos, etcétera, etcétera. Llega el punto donde Yahweh toma la determinación ya insostenible de dar carta de divorcio a Israel, a la casa de Efraín. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Cuando dice aquí el profeta Jeremías que Yahweh da carta de repudio a Israel, a la casa de Efraín, ese fue el fin para Efraín. No había forma, ¿por qué? Porque Yahweh se había casado con él, con la casa de Efraín cuando estuvieron en el monte Sinaí, lo despide y le dice, vaya y haga usted lo que quiera. Efraín va y se desposa, digámoslo así, con sus ídolos, con sus becerros, con su idolatría, se pervierte, pero aún ellos queriendo dejar esa idolatría y aún sacrificando, matando, deshaciéndose de sus ídolos, si quisieran regresar, según Deuteronomio 24, ya Yahweh no los podía recibir de ninguna manera. Esa era la condición de los expatriados que están regresando y de los gentiles que están ingresando al pueblo. Por eso, hermanos, si nosotros somos de la casa de Efraín o si somos gentiles, nosotros tenemos que ser conscientes de la condición en que estábamos. Nosotros necesitamos ser conscientes de la bendición que nos ha arropado hasta hoy, del privilegio que es entrar en las fiestas, entrar en nuevo pacto, poder volver a entrar en relación con Yahweh, con el Eterno, ser su pueblo y ser su esposa. Porque nosotros lo sabemos, y muy triste las personas que esperan ser la novia, que esperan ser la esposa, que están esperando el matrimonio, pero que no son ni siquiera pueblo, que no se entiende nada de esto que está sucediendo.
que estamos leyendo. Entonces, por eso el apóstol Pablo a los efesios, a los romanos y a nosotros, o el Eterno a través del apóstol Pablo nos dice, miren ustedes quiénes son y miren quiénes eran. A los efesios les dice, ustedes estaban alejados de la ciudadanía, ustedes, o sea, ni siquiera permiso, ni siquiera soñar con entrar al reino, totalmente alejado de los pactos, o sea, no tienen nada que ver ni con mis fiestas, ni con mi Shabbat, ni con mis promesas, nada que ver. No tenían absolutamente ninguna esperanza, no había ninguna expectación hacia el futuro, hacia la eternidad. Y estábamos sin Yahweh, sin ley, sin Dios, sin esperanza, sin pacto en este mundo. Por eso la condición que nosotros necesitamos asimilar, agradecer. Pero como dice el apóstol Pablo en los Romanos, que cuando llegue la estrechez, nosotros no nos desplomemos, no nos derrumbemos, sino que confiemos, crezcamos en constancia. Si somos los únicos que obedecemos en nuestros hogares, a Yahweh seamos los únicos y permanezcamos. Que Yahweh sigue abriendo camino y llamando y atrayendo. Pero nosotros debemos de ser ese testimonio. Por eso dice, volvamos a Romanos, que esa constancia produce prueba, o sea, produce testimonio. Dice el versículo 4, dice, y la paciencia, o sea, la constancia, el permanecer, la paciencia, prueba, y la prueba esperanza. Prueba habla de testimonio, prueba habla de evidencia. No es la prueba de que no estoy en prueba porque tengo alguna dificultad. No, prueba de testimonio, de evidencia de que sí somos pueblo. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos. Dice el versículo 6, porque en el Mesías, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías, el Cristo, murió por nosotros. Es impresionante el amor de Yahweh por nosotros. Y por eso, ¿cuál es la respuesta nuestra hacia Él? Hacia lo que Él nos ha brindado. Hacia lo que Él ha hecho por nuestra restauración. Solamente con el privilegio que nos brinda de ser su pueblo y de entrar en pacto con Él, ya debiera de ser suficiente. ¿Qué estamos anhelando aún más? Todo eso, considerémoslo como añadidura. Y Él va a dar, y Él va a obrar. Pero no nos podemos saltar el proceso de madurez, el proceso de crecimiento, el proceso de aprendizaje. Hermanos, siempre tengamos nuestra mente y nuestros corazones en las cosas eternas, en el reino, en lo que va a ser el anticipo, que es el milenio. Vamos a cumplir funciones. En estos días, en el Shabbat anterior, mirábamos cómo se legisla. Y
Y a veces nosotros miramos esas leyes y son como ajenas. Pues hagámoslas cercanas. Hagámoslas cercanas, ¿por qué? Porque Él dice que nosotros somos un reino o un pueblo de reyes y sacerdotes. Y vamos a ministrar, y vamos a impartir justicia, y vamos a ministrar al pueblo y al Señor, y que llegue el día y nosotros no sepamos cómo hacer las cosas. Se presente una dificultad en medio del reino y venga Diego, solucione esto conforme a las escrituras y ni idea dónde dice eso. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y para eso estableció Yahweh el Shabbat. Y por eso estamos siendo instruidos. Y por eso las fiestas. En el milenio se celebrarán las fiestas. Entonces, es ese proceso de constancia que da un testimonio, que da una prueba. Y eso produce esperanza, expectativa en nosotros por lo que va a venir. Y lo hacemos con entusiasmo, con gozo. Ahora leamos el versículo 9 al 11 de Romanos 5, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Yeshua el Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo? Primero, que a través de Yeshua nosotros somos salvos. Y a veces nosotros decimos, pero ¿salvos de qué? El apóstol nos responde, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira venidera. Nosotros como su pueblo, oído, vamos a ser juzgados, escrito está. Vamos a tener que rendir cuentas de nuestras acciones, de la autoridad que se nos ha delegado, como padres, como en nuestros empleos, en la influencia que pudimos haber dado a los que nos rodeaban dentro de la congregación. Vamos a rendir cuentas por todos y cada uno de nuestras acciones, dice la Escritura, mientras estuvimos en el cuerpo. Pero vamos a ser salvos de la ira venidera, y nosotros sabemos que está próxima. De su ira es que nosotros vamos a ser salvos, de la ira del Eterno. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en el Eterno por el Señor nuestro Yeshua el Mesías, Yeshua el Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, aquí vemos cómo el apóstol Pablo expresa y manifiesta el hecho de que nosotros hemos sido reconciliados por la obra redentora de Yeshua. ¿Por qué? ¿Y cómo así? Pues es sencillo. Él es la imagen visible del Eterno. Y Él, Yeshua, nuestro Señor, murió en el Calvario por nosotros. Y por eso, por esa muerte en el Calvario, es que se anuló el acta de divorcio que estaba vigente contra nosotros. Porque dice la Escritura que mientras el esposo viva, el marido viva, la ley obliga a que permanezcan.
Pero como murió Yeshua en el Calvario, la imagen visible del Eterno, murió y resucitó, esa acta de divorcio, de repudio, quedó anulada. Eso es lo que dice el apóstol más adelante, que en la cruz, en la taf, él clavó el acta que nos era contraria a nosotros. Ese es el acta. Y por eso él, Yeshua, va a venir a desposarse, a tomarnos nuevamente como su esposa. Esa es la razón. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo instruye a esta congregación en Roma, y siempre tengamos presente que ellos están en Roma, que están en medio de una sociedad totalmente pagana, perversa y macabra. Y lo que el Eterno hace a través del apóstol Pablo es abrirles el entendimiento, es mostrarle lo que deben de realizar para que no haya confusión, y ellos, como congregación de Yahweh, en medio de esa sociedad tan corrupta, puedan permanecer en santidad y agradar a Yahweh. Eso es lo que el Eterno desea también de nosotros, que en medio de esta sociedad en la cual nosotros vivimos y nos movemos, podamos permanecer obedientes a Él. Y como mismo dice en su palabra, es estrecha la puerta, hay dificultades, hay tropiezos, pero eso hace parte de nuestro crecimiento. Eso va a traer paciencia, va a traer constancia. Eso nos va a dar una prueba, una evidencia de que estamos creciendo, de que somos su pueblo. Y esa evidencia va a traer esperanza, una esperanza activa, con expectativa de lo que está por venir. No como el mundo, que tiene una perspectiva y una esperanza totalmente lúgubre, de muerte y macabra. Para nosotros no es así. ¿Por qué? Porque Él, Yeshua, nos ha salvado de la ira venidera, de la ira de Yahweh. De eso es que nos ha librado, permitiéndonos entrar en su pacto, ser su pueblo, adquirir sus normas, sus leyes, ser obedientes a Él para recibir bendición. Inclinemos nuestros rostros y vamos a darle gracias al Eterno por su bondad, por su palabra. Padre, muchas gracias, Señor.